A ver, me dijeron que tuve que darles un examen. Es que comencé a revisar todas las clases. Así los veo yo. Yo veo las clases en speed, en velocidad de 1.5 o 2.0. Yo le saco más así. Cuando me oigo hablar, normalmente pienso que soy como tortuga. Ya estoy acostumbrado de oírme como 1.5 o 1 o 2.0 velocidad. Pero, a ver, lo quería dejar, no le quería enviar a nadie un correo y decirle que íbamos a tener examen porque después estuvieran todos de sorpresa, pero era examen sorpresa, pero como les estaba diciendo a los estudiantes, un poco para mí la participación es más importante que un grado de examen o cómo fuera una respuesta, porque yo entiendo, los estudiantes, bueno, son estudiantes, están en una escuela bíblica, tienen que tener sus grados, ¿qué es la otra palabra que usan? Se usa sus calificaciones, yo también así, para que se mire que, bueno, que entienden y ah, que hay un conocimiento de la escritura. Es que yo lo entiendo eso, pero yo siempre les doy el énfasis que, bueno, recibí, porque yo lo tengo, no sé dónde, está en una caja mi diploma. Todavía tengo varias cosas que están en cajas aquí, cuando nos movimos, pero mi diploma está en una caja. Y si Dios quiere, algún día lo pongo aquí en la pared. Pero para mí no es algo de tener una diploma, porque así no lo presentó el Señor a mi corazón cuando yo fui a la escuela bíblica. Yo nomás, yo nomás quería conocerle a Él, porque antes de que yo llegué a la escuela bíblica, el Señor es Señor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él hace como Él mira que es bien. Y Él hace como a Él le agrada las cosas. Es rey en el reino de hombres. Él es rey. Y le agradezco al Señor que antes que llegué a la escuela bíblica, yo perdí todo. Tratando de salvar lo del mundo, tratando de salvar lo de la tierra, siendo cristiano, tratando de salvar lo de abajo, óyeme, para el Señor. Se perdió todo. El Señor, yo tenía un plan para Él y no fue de acuerdo de su propio plan eterno, que es para toda alma y todo corazón. Y lo estaba pensando esta mañana y le agradezco tanto al Señor que durante el tiempo que yo llegué a la escuela bíblica en donde a donde yo fui, yo estaba como, ¿cómo se dice? En inglés se dice ripe. Un momento, a ver si puedo encontrar la traducción. Ah, maduro, el fruto maduro, perfecto para, para tomarlo. Así estaba mi corazón, preparado para el Señor. Y eso es lo que yo quería. Yo no quería nada. Yo no quería nada del mundo porque todo el mundo vino a cabo y todo lo que yo conocía no fue nada que yo conocía de la escritura y de lo que yo aprendí de antes me sirvió para nada durante ese tiempo. Nada. Mis enseñanzas, las doctrinas, las enseñanzas de otros, nada me sirvió para nada. Es que yo quería la verdad y le agradezco al Señor que básicamente ese fue su deseo que puso en mi corazón, porque nadie de nosotros nos podemos jactar en nada. Yo digo, yo quería la verdad, pero verdaderamente era el deseo de Dios en mi corazón. Y le agradezco por su Espíritu Santo que Él trajo mi corazón a su deseo para clamarle por la verdad, por algo verdadero,
Y durante ese tiempo a mí no me importaba si yo pasara o no. Y yo quería conocer al Señor. Yo tenía que conocer al Señor. Y eso lo sabía. Pero cómo les pareció las preguntas? Es, es, Bastantes preguntas. es lo que iba a decir. Esta vez les di más, 20 preguntas. Cada uno vale como 5 puntos. 21, 21 preguntas. Ah, pues sí, con el bonus, pregunta extra. Ese es solamente para puntos si le dieran respuesta correcta. Pero sí, cuando lo estaba haciendo, eran que 4 clases. Es que de los 4 clases le saqué un poquito aquí. Ya que lo vi, que eran 20, dije, no, hombre, tenía más. Tenía más. Y, pero es más chance para que pasen los estudiantes. Pero es lo que estaba notando yo también, que en los tiempos pasados, como unos 5, 6, 7 preguntas. Pero, pero el Señor es bueno. En todas esas clases, si fueran por todas las clases, serían demasiadas preguntas. Muchísimas preguntas. Sí, Apenas si contestamos un poquito, unas cuantas. sí. Pero tenemos que escudriñar mucho la Biblia. Tenemos que leer mucho la Biblia. Al Es, principio la leía muchísimo, pero no, pero estoy consciente de eso. Sé que tengo que volver a tomar el rumbo de la lectura de la Biblia y sí, orando al Señor que abra los ojos de mi entendimiento para ver el testimonio. Sí, es mucho, es mucho. sí. Voy a decir, para mí, lo más importante que un creyente puede hacer es leer la escritura. Sí, Aunque lo entiende o no, solamente leer la escritura, porque la cosa es que en leyendo la eh, la escritura está haciendo en nuestro corazón uh, un ambiente en nuestro corazón para escuchar la voz del Señor. Aunque nosotros lo reconocemos o no, eso es lo que está pasando cuando leemos la escritura. Y yo, yo ya sé que si mi lectura es en la mañana, antes que me levanto, y cuando me cuesto, antes que me quedo dormido, porque yo ya sé, ya cuando me levanto y se comienza este día natural, haciendo y haciendo cosas y haciendo cosas y haciendo cosas, y ya se pasó todo el tiempo y ahí se va. Pero no solo eso, en la mañana cuando se despierta uno, uh, es para mí, yo pienso que es para todos también. No hay tanta actividad. Es que es más fácil para leer, porque en veces cuando hay mucha actividad, yo leo algo y pienso, ¿qué fue lo que leí? Porque se oye esta cosa o está pasando esto acá, ahí. Y así en la mañana y ya de noche cuando me voy a acostar ya está todo muy calmado. Sí, en las mañanas, Ah, sí. antes que miremos y si tienen preguntas sobre las preguntas que les di, quiero compartir lo siguiente, porque, bueno, el Señor comenzó a hablar mi corazón. No sé si se recuerdan la clase pasada que tuvimos y estaba hablando yo del apóstol Pablo cuando era Saulo, cuando apareció Jesucristo a él. Y la cosa es esta, en Génesis capítulo 16, versículo 26,
Perdón, no, Génesis, no, Hechos, ¿qué estoy diciendo? Es Nuevo Testamento. Ah, Hechos. Seis. No, 26, lo dije mal. Hechos 26, versículo 16. Sí. Hechos capítulo 26, versículo 16. 26, 16. Dice, apareció Cristo. Bueno, déjame comenzar de versículo 12. Aquí le marco. Versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, con toda autoridad de hombre. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, y mediodía es el tiempo de la día natural cuando la luz está brillando en su fuerza. Antes de ese mundo no está en su, antes de ese momento no está en su fuerza. Después de ese momento no está en su fuerza. Pero a la mediodía está la luz natural en su fuerza. Y para mí, no es solo la luz del sol natural, sino la luz natural del testimonio. Bueno, digo lo siguiente, es una luz espiritual del testimonio con cosas naturales. Y fue durante ese tiempo porque el apóstol, antes que era Pablo, era Saulo y era un fariseo. Era fanático. Él escudriñaba las escrituras. Él conocía las escrituras. Él era celoso para la tradición de la Torá, de la enseñanza, de la doctrina de la Torá. Y dice, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Esta luz del cielo fue Cristo mismo, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba. Y eso es lo que le estaba diciendo hace rato, hermana Rita, que una de las cosas más importantes es de quedarnos en la lectura de la escritura, quedarnos en leyendo la escritura, porque solamente leyéndolo, ni estudiándolo, ni tratar de sacarle un estudio, no, solo leyéndolo, porque está creando en nuestro corazón un ambiente para oír esta voz. Sí, no, yo sí la leo, sí la leo. Sí. Al amanecer, al amanecer. Y sí, y gracias por decir eso, pero para todos lo más importante es simplemente leer la escritura. No tanto el estudio, sino leerlo. Bien leyendo, ahí vamos con un estudio, pero seguir de leer la escritura. Versículo 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua hebrea, y no sé si es en este pasaje o en Hechos capítulo 9, pero dice que los demás oyeron, pienso como una voz, pero no miraron a nada. Pero Saulo sí. Y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y esta es la cosa. Apareció Cristo a Saúl no sé si, pienso que es Corintios, dice el apóstol Pablo, mismo hermano, dice que los judíos demandan un señal, requieren un señal, y los griegos algo de sabiduría natural, pero el judío, el hebreo, el
israelita demanda un señal, tiene que ver una seña. Así cuando Jesucristo estaba colgando en la cruz, vinieron los líderes y le dicen, si tú eres el Cristo, bájate de la cruz, porque para ellos su doctrina era, y es verdadero en este respecto, era que el Mesías, el Cristo, iba a tener un reino eterno, sin fin. Y es muy, muy verdadero, muy verdadero. Por eso para ellos la cruz es un tropiezo, porque ellos no pueden recibir un Mesías que muere. El Mesías es un eterno, reino eterno, sin fin. Esto es decir, no puede morir. Pero lo que no reconocieron, y eso lo querían ver de seña, lo que no reconocieron es los pasajes en Isaías, que este mismo Mesías era un siervo, un cordero inmolado, que se iba a dar por el pueblo. Y el mundo entero, esto no lo reconocieron. Es que no pudieron entender con mente natural, no tenían la capacidad de entender acerca de un Mesías siervo que tenía que morir para traer un reino eterno a la humanidad, al cualquiera. Y aquí Saulo era tan celoso. Él iba y perseguía a los cristianos, los llevaba a cárcel y él todo el tiempo en otro lugar, dice, él pensaba que estaba sirviendo al Señor en haciendo lo que hacía. Para declarar, para él durante ese tiempo era la religión correcta. Sí, era religión. Y él era tan extremo que él necesitaba, y aquí está, una conversión, un nacimiento igualmente extremo. Y esto es lo que fue aquí. Aquí es cuando Saulo nació de nuevo. Y ahí está en la escritura, aquí se mira, cuando mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Vio a Cristo. Esto es lo que necesitaba el hombre, es que Dios hace de la manera que quiere serlo, como Él lo quiere serlo, para el propósito que Él quiere cumplir. Saulo tenía que ver al Señor, aunque no lo reconocía porque le dice, ¿quién eres, Señor? Lo tenía que ver. Eso es lo que necesitaba su corazón. Pero cuando lo vio de fuera. Y esa es la diferencia. Por eso digo, el Señor habló con mi corazón y me dijo, ay no, aquí en este pasaje fue cuando Saulo recibió salvación. Porque el mismo que vio de fuera lo recibió en declarándole Señor. Y nadie puede decir que Jesús es Señor aparte del Espíritu de Dios. Se requiere el Espíritu de Dios para confesar Jesucristo es Señor. Es que aquí Cristo de fuera lo recibe. Y así es lo mismo para nosotros. Yo he oído a mí, porque yo lo experimenté también cuando yo nací de nuevo. Yo acercándome a un lugar en donde estaban creyentes orándole al Señor, yo de repente comienzo a sentir algo en mi corazón como pum, 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 ¿qué está pasando? Lo más que me acerco, lo más mi corazón se va ya arrancándose, porque el Señor estaba de fuera y quería que le abriera la puerta de mi corazón para recibirlo. Ya cuando yo mismo lo recibí,
ahí está, puro paz, puro tranquilo, puro agradecimiento y, y lágrimas de adoración. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y aquí el hombre Saulo estaba resistiendo hasta ese momento. El espíritu, él seguía en la escritura, escudriñando. Él seguía en la escritura y el Espíritu Santo le estaba tratando de mostrarle el testimonio, lo verdadero de la escritura, quién es una persona, Jesucristo. Le estaba, bueno, a lo mejor en Isaías, mostrándole. Eso es, el libro de Isaías es un libro profundo, y en los Salmos, de donde se mira la crucificación, donde se mira el siervo del Señor, y todo esto estaba pasando en su corazón, y él estaba resistiendo porque él otra vez estaba celoso por las doctrinas, las enseñanzas de la Torah de sus padres. Así lo aprendió él. Yo tengo que ser de tal manera. Si nosotros somos el pueblo de Jehová, tenemos que ser de tal manera. Tenemos que ser lo siguiente. Tenemos que parar de ser lo siguiente. Tenemos que hacer esto. Tenemos que parar de hacer esto. Y puro ley, puro ley. Pero con hombre como el objeto. Y él estaba resistiendo. Él estaba resistiendo con todo lo que podía, hasta que el gran amor de Dios quebró esa resistación. Y le dice, una preguntita, sí, hermano, sí, hermana. puedo hacerle una pregunta. Una persona creyente puede estar por muchos años como creyente, ¿verdad? Como cristiano y sirviéndole a Dios, y puede no haber visto a Cristo. Podrá estar tantos años, 40 años, digamos, y no haber visto a Cristo, tal vez solo de fuera. Se podrá suceder eso. Sí, sí, porque Incluso creo que muchos mueren sin haber visto y haber sí, obtenido, sin que el velo les haya sido quitado y poder ver al Señor. sí. O sea, vivieron en una religión. Lo que vivieron ellos fue religión, no fue Cristo, la sustancia, la persona. Nunca tuvieron una relación real con Cristo. Nunca. Bueno, Todo fue así, todo fue como un mandato, como algo impuesto, pareciera. sí, lo digo de esta manera. Si es un creyente, después el nuevo nacimiento pasó por milagro de Dios, porque no es de la obra de hombre, del deseo de hombre, la habilidad de hombre, sino por Dios. Si uno nace de nuevo y es creyente, para mí el que ha nacido nuevo es un creyente, y el creyente es uno que ha nacido nuevo. Esto es milagro de Dios. Es que tiene, un momento, se me está acabando la batería. Ahí está. Tiene una relación con Dios, con el Dios viviente, porque su relación es Cristo mismo, el Hijo. Es que ahí está ya. Una de las preguntas que pregunté es que ¿cuándo viene el cambio para el creyente? Viene el momento del nuevo nacimiento. Ya tiene todo lo que Dios creó la alma para recibir. Dios recibe la persona, el creyente que ha recibido a su Hijo Jesucristo.
aunque la persona lo reconoce o no, aunque la persona lo sabe o no, aunque la persona ha oído el evangelio eterno de Dios o no. Por eso, otra de las preguntas, pienso que la pregunté, no me recuerdo si fue en este examen o una de las clases pasadas, pero les pregunté que si es pecado tener un velo. ¿Es pecado para el creyente tener un velo? Y la respuesta es no, no es pecado. No es Ahora usted pecado. preguntó esa, la número Sí, 20, pero no bueno, la revisamos. Yo puse que no, sí, sí. Y es correcto. No es pecado tener un velo. Un velo pero no es bueno. solamente, sí, el velo solamente representa ignorancia. Y un ejemplo muy bueno, muy bajo de la tierra, pero es muy bueno, es lo siguiente, y este es verdadero de todos nosotros. Jimmy, yo siempre será hijo de mis padres. Yo no puedo cambiar eso en lo natural. No importa cómo yo me porto o no, o cómo no me porto. No importa lo que yo pienso o lo que yo no pienso. Yo siempre será un hijo de mis padres. Y el momento del nuevo nacimiento es una realidad más profundo. El creyente siempre será un hijo o un niño de Dios, porque su hijo, Cristo mismo, es nuestra vida. Y así, de esta manera, nos conoce Dios Padre, aunque nosotros lo conocemos o no. Es que para Dios nada cambia, porque el cambio ya vino al alma. Y ese mismo cambio no cambia jamás. Otra vez, un reino sin fin, una vida sin fin, una relación sin fin, una justicia sin fin, un amor sin fin, una paz sin fin. Todos esos términos, Cristo mismo. Y Posiblemente, posiblemente se les pasen los años luchando contra la carne, luchando contra el pecado, luchando contra muchas cosas, Abajo. sí, que son de abajo, de la carne, y nunca se dieron cuenta que el cambio ya había venido a ellos, al alma. Están arriba. Que el cambio no es cambiar de conducta, no es esforzarnos en cambiar de conducta, sino que el cambio es Cristo en nosotros y que en el nuevo nacimiento llega. sí, Me imagino y, yo que posiblemente pasen toda la vida en eso. Qué, y qué frustrante, qué frustrante, qué triste no poder haber es, visto en el paso de tantos años, y estar siempre en esa lucha. es, Disfruta, no hay ujú, disfrute, no hay reposo, es una lucha constante porque en la carne no se puede agradar a Dios. Sin embargo, tenemos un entendimiento puesto en todo lo que es de abajo y creemos que eso es Cristo. Y se nos ha enseñado así, de esta forma. lo, Porque entonces dicen, sirva a la obra de Dios y la obra de Dios la ven aquí abajo, ¿verdad? Usted tiene que trabajar en la obra de Dios y de hecho lo mandan a usted a hacer. Y ni siquiera, sí, no. Incluso muchos se cansan y se van. sí, sí, es muy verdadero y como lo dijiste, muy tristemente a la misma vez, muy triste, muy triste. Y así está en el testimonio, está en la escritura, toda una generación que Dios mismo trajo a sí mismo, caminaron en ignorancia en el desierto, toda una generación, y ahí murió toda la generación, menos algunos, Moisés, ah, Josué, Caleb,
Phineas, ni sé cómo se dice en español, pero habieron solamente como agarrarlos con 2 manos los nombres, pero la mayoría recibieron todo lo que Dios les prometió, todo lo que Dios les declaró, lo recibieron el momento cuando ellos recibieron su salvación, el Cordero. Cuando comieron ese Cordero, recibieron todo lo de Dios. Y de esos no caminaban en fe, no vivían en fe, no existían en fe, solamente otra vuelta en el desierto, otra vuelta y otra vuelta hasta que murieron. Y es muy triste, muy triste, pero es Sí, a la misma vez muy verdadero. Y como aquí con Saulo, él ni había recibido el Cordero durante ese tiempo. Él seguía en la casa de servidumbre. Era fanático, era fariseo, era celoso para las tradiciones, para la doctrinas de su padre según la Torah, la escritura. Por eso para él, pienso que se lee en Corintios, cuando quiero hacer lo bueno, hago lo malo, y así la frustración de su corazón, que él no podía escapar de este hombre, Adán, quien nunca le agrada a Dios. Por eso cuando él nació de nuevo, cuando Cristo apareció a él, y ahorita lo vamos a ver, él fue para Arabia y comenzó de nuevo. No comenzó, él no trajo su conocimiento con él, porque él estaba frustrado. Y leímos pienso que es 1 Corintios o 2 Corintios capítulo 7, pienso, en donde estaba declarando: lo que quiero hacer no lo puedo hacer, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Como miserable de mí. Miserable de mí, Sí, miserable de mí. de este cuerpo Sí, de muerte. ¿quién me podrá librar de ese cuerpo de muerte? sí. Y eso es lo que yo por eso digo, eso es lo que estaba haciendo el Espíritu Santo en él. Y él estaba resistiendo porque el Espíritu Santo, la palabra librar, después lo declara: pero nosotros, sin velo, donde está el Espíritu de verdad, ahí hay libertad, liberación. Pero en el contexto, cuando lo está declarando, esta libertad, esta liberación, es todos nosotros sin velo, mirando la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí se encuentra la libertad. Pero antes de eso, él estaba aquí frustrado, se miraba que no podía escapar, y ahí estaba resistiendo, porque para él era, imagínense, y a todos nos pasa. Es triste que nos pasa porque hemos aprendido las doctrinas de hombre, y por eso es que pasa. Él para confesar que lo siguiente: todo lo que he aprendido de mis padres era falso. Para que él pudiera llegar a ese punto para confesar, se requiere un gran milagro de Dios. Todos mis estudios, todo lo que aprendí, todo lo que recibí de los padres, todo mi ministerio es falso. Eso se requiere un tremendo milagro de Dios. Y bueno, ahí lo miramos en Hechos. Y fue extremo, porque eso es lo que él necesitaba. Él era tan extremo en lo que él tenía. El Señor es más extremo cuando apareció Cristo. Pero sí digo lo siguiente, porque hasta el día de hoy, y ahí está presente el velo sobre el cuerpo de Cristo hasta el día de hoy. Pero esto es verdadero de toda persona, sí, que ha nacido nuevo. También de que no ha nacido nuevo, pero solamente podemos declarar lo que miramos, lo que estamos conociendo. Eso es lo que declaramos. Si estamos, por milagro de Dios, si estamos viendo la faz de Jesucristo,
De la abundancia de nuestro corazón, habla la boca. Ahí está. Eso es lo que se va a declarar. Si estamos mirando algo menos, ahí está la abundancia del corazón y de eso es lo que va a hablar. Y el orden de Dios es perfecto, un orden espiritual es perfecto. Hombre no, y yo lo he visto tanto en otros que en mí mismo también. No creemos que el testimonio es suficiente. No creemos que la escritura es suficiente, pero sí es, porque en la escritura está el testimonio perfecto del Hijo y es suficiente. Es suficiente para recibir vida y es suficiente para recibir la luz de la vida. Y se mira en Génesis, primera cosa que Dios hace es una creación. Primera cosa. Segunda cosa, sea la luz de la creación. Ese es un orden desde el principio. Un orden que el Espíritu Santo es fiel para obrar en nuestro corazón. Hombre no. El momento que nacemos de nuevo nos pasó a todos. Y viene hombre religioso que no ha visto al Señor, que sigue con sus doctrinas, que de lo que él ha aprendido, no importa si fue a una escuela bíblica o no, no importa. Viene y presenta algo menos de Cristo y ahora igualmente no sé, somos gentiles, pero son como los Judaizers, los judíos. ¿Cómo se dice Judaizers? Que estaban declarando la ley y se enojó el apóstol Pablo. No, usted siendo judío, sabes que la justificación no viene por guardando la ley. ¿Por qué les estás diciendo a estos gentiles que guarden la ley? Y así vamos nosotros gentiles, peor que los judíos, vamos, en vez de seguir adelante, nos vamos para atrás y decir, ahora tienes que hacer esto, ya no debes de hacer esto, ahora no tienes que, y todo eso para que Dios sea agradado con usted. Mm. Pero ¿qué es ese usted? Aquí el yo, lo de abajo, lo que se mira con ojo natural. Y Dios ya está agradecido, oigan, con nuestra alma. Y para todos los que están oyendo, Dios está agradecido con la vida de su iglesia, con el creyente, la vida del creyente, porque la vida del creyente, la vida de la iglesia es Cristo mismo, el quien siempre le agrada a su Padre. La cosa es, nosotros tenemos un concepto y nuestro concepto es falso. Pero es triste y muy verdadero hasta el día de hoy. Vea, hay algo que por experiencia se lo digo. Cuando uno nace de nuevo, uno quiere congregarse, uno quiere aprender, uno quiere llegar a un lugar donde sea recibido y que lo traten a uno como niño, ¿verdad? Que lo enseñen a caminar, a todo eso. Y uno llega sin saber absolutamente nada y uno está creyendo ciegamente en los que lo están dirigiendo a uno. Uno está creyendo que lo están dirigiendo bien, pero ahí es donde, como usted dice, es muy importante leer la Biblia. Es muy importante leer la Biblia, porque a pesar de tantos años que yo estuve así, yo vi que había una gran diferencia entre lo que dice la Biblia y lo que dice a veces el guía, ¿verdad? El maestro que le enseña a uno. Y entonces pasa el tiempo
y uno, entre más tiempo pase y esté dominado por ese sistema, por esa forma de enseñanza, más cuesta. De veras que tiene que ser un milagro de Dios para que pueda venir ese entendimiento, ¿verdad? Ese conocimiento que no es la persona, como usted mismo dice, yo lo que hago es crear el ambiente para que el Espíritu Santo los guíe y los lleve al conocimiento de la verdad, nos dirija a Cristo, pero muchas veces nos, nos conformamos con que nos estén dirigiendo desde el púlpito y cómo se llama, y ahí que va, perdemos mucho tiempo en eso. Por eso hay que estar constantemente leyendo la Biblia, porque ahí Dios le habla a uno. Dios por medio del testimonio le habla para dirigirlo, ¿verdad? A donde tiene que, para dar el otro paso que hay que dar. En Cristo Jesús todo, ¿verdad? Pero sí, todos hemos pasado por eso, solo que algunos sí que han sido muchísimos años. Yo estuve muchos años así, muchos años, pero a mí sí me gustaba mucho leer la Biblia, a mí sí me gustaba mucho, y entonces eso me ayudó, que Dios me abrió los ojos y vi cómo estaba el asunto. Por eso yo siempre estaba luchando de dejar mi temperamento, que dicen, que le dicen a uno, es que ese es su temperamento, esa es su forma de ser, su comportamiento, ¿verdad? Pero no le explican a uno que hay mucho más, que estar luchando por dejar de pecar o por dejar de hacer cosas, ¿verdad? Sí. Y es en Cristo donde tenemos todo eso. Pero orando, ¿verdad? Para que el Señor le ayude a muchas personas que están así, perdidas, están como perdidas en el desierto, dando vueltas en el desierto. Sí, el Señor todavía no ha dejado de mostrarnos y de querer de que el hombre venga a Él para que todo eso sea vencido, ¿verdad? Aunque ya está vencido en Cristo Jesús, ya todo eso está hecho nuevo, pero sí necesitamos reconocer todo. En Jeremías, en Jeremías, antes que, bueno, no sé si históricamente, no sé si ya estaban en Babilonia o antes que el Señor los llevó a Babilonia, pero en Jeremías capítulo 31, versículo 28, es lo mismo lo que estabas diciendo, hermana. Y esto era no solamente para los líderes, sino para todo el pueblo también. Pero dice el Señor, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, todas el apóstol Pablo dijo algo como que él puso el fundamento, la fundación, y que todos los demás estén los regó. Bueno, como iban a edificar sobre ese fundamento, sobre esa fundación, porque la fundación, bueno, que el Señor puso por Pablo fue Cristo.
fue algo concreto, verdadero, eterno. Y él estaba básicamente diciendo, si traen algo, algo corruptible sobre ese fundamento, se va a quitar, pero el fundamento permanece. Es que con cuidado, que edifiquen con cuidado, que no edifiquen con lo temporal, con algo corruptible, sino que edifiquen con el eterno. Y básicamente es declarando lo verdadero, declarando a Cristo y Dios mismo llenando su casa con su propia sabiduría. Sí, Y, amén. pero cuando se está edificando algo de hombre, después es corruptible y estuviera más bueno comenzar con el fundamento y edificar correcto en vez de comenzar con el fundamento correcto y edificar incorrecto. Porque lo que se tiene que pasar y muchos no, por eso digo, se requiere un milagro de Dios, algo extremo, porque así le pasó a Saulo, algo extremo, porque tiene que llegar la persona a confesar todo lo que aprendí, todo lo que declaré de mis padres, todo lo que edifiqué en el nombre del Señor era falso, no era verdadero. Eso requiere un tremendo milagro del Espíritu Santo obrando en el corazón. Pero aquí lo dice, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, quitando todo, solamente dejando el base, dejando la fundación. Después tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Ese Es, versículo que está diciendo me gusta mucho porque también dice que todo lo hace Él. Él es tanto el que quita como el que pone. sí, Y no lo deja a merced del hombre, a lo que el hombre puede hacer, sino que Él es el que lo hace. sí, muy, Bien, no, y también no, ¿cómo le dijera? Bueno, esta vez vamos a quitar tal pecado, mañana vamos a trabajar con otro, sino que lo reúne todo en una sola masa hace, ¿verdad? De lo que es en Cristo y de lo que no es. Para mí es un poco, es más, ¿cómo le dijera? No tiene uno que desmenuzar tanto, ¿verdad? No tiene uno que, sí, ya Cristo hizo eso, ya lo sí. hizo, parecía a mí, no sé. Sí, 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 es muy correcto. Y el Señor lo ha hecho muy simple para nosotros. Como le dice Jesús a uno quien vino a él, le dice Jesús, ya deja a los muertos que entierren los muertos, usted sígueme. Ya deja de tratar de hacer algo, de componerlo, de no componerlo, ya nomás déjalo. Y básicamente es un arrepentimiento del corazón, volviendo al Señor. Es ya parando, no es que estamos parando una lucha de tinieblas para otra lucha de tinieblas, no, es que el corazón vuelve por el Espíritu Santo para ver la luz. Ya no hay tinieblas, ya no hay lucha. Es lo que alguien dijo hace rato, en Cristo ya no está la lucha, ahora está el reposo. Pero si el corazón no está vuelto al Señor, después si no hay luz, automáticamente hay oscuridad, hay tinieblas. Y cuando hay tinieblas, hay mucho esfuerzo de la carne, mucho esfuerzo de la carne. Y es un esfuerzo de vanidad, es lo que es. Porque por eso lo dije, no sé si durante estas clases, pero lo dije, a lo mejor fue en una clase de inglés, pero es como si un cristiano tuviera una cobija mojada sobre ellos, pesada, tratando de luchar, pero tratando de escaparse, siempre luchando y en oscuridad y no mira y está pesado y ahí está presente en la día, luchando y ciego y no mira, igualmente como el Lázaro con las vendas.
en la presencia de su propia resurrección, Cristo mismo, en la presencia de su propia vida, Cristo mismo, y él ni sabe. Él más o menos oye una voz, como usted lo dijo, hermana Rita, una de las clases, hasta sus oídos estaban tapados con la venda. Es que más o menos oyendo una voz, no reconociendo, más o menos mirando, pero no reconociendo, y siguiendo con la obra de hombre. Ahí está, los manos, la obra de hombre, caminando entre los muertos. Pero nuestro Dios nunca nos quiere dejar ignorantes, Sí, desatarle y dejarle ir, porque Dios creó la alma no solamente para recibir Cristo, sino para conocer el quien hemos recibido. Y por eso dije en el orden tremendo de la escritura, primero una creación, después la luz de la creación. Porque yo lo leí diferentes pasajes con Saulo cuando nació de nuevo. Él después de que Jesucristo apareció a él, déjame leerlo para que no se me escape. ¿Dónde estamos? Porque es tremendo sigue Jesús. Entonces, versículo 14 de Hechos capítulo 26. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate. Y ahí está. Ahí estaba abajo, pero levántate. Ahora, resurrección. Ahora, vida. Ahora, vida. Porque le dice, lo confiesa como Señor, ha recibido a Cristo. Ahora, levántate. Ponte sobre tus pies. Todo esto, estas palabras, levántate, ponte sobre tus pies, es simbólico de la resurrección, de uno que tiene vida versus uno que está acostado, uno que está muerto, que no tiene vida. De estar de pie representa simbólico de la resurrección, teniendo vida. Y dice, porque por esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y ahí lo dice de esto lo siguiente: de lo verme, momento del no nacimiento, y de lo verme de en este momento en adelante. Y la cosa es que, como dije, él primero cuando apareció Jesucristo fue de lejos y él lo vio de lejos. Después lo recibió de dentro. Pero desde ese momento en adelante seguirá lo mismo de ver a Jesucristo. Pero ahora, el siguiente vez que vuelve su corazón ya no va a ser de verlo de lejos, sino cuando le agradó a Dios que me apartó de la vientre de mi madre, de todo este judaísmo, para revelar a su Hijo ahora en mí. Y pienso que es en Galatas, después, Galatas capítulo 1, versículo 11. Cuando él está hablando a la iglesia, a los Galatas, del cuerpo de Cristo en Galata: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, cuando Cristo fue revelado del Padre. Porque ya habéis oído acerca de mi conducto en otro tiempo, en el judaísmo, esto es antes que nació de nuevo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, contemporáneos, algo así, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia
revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Eso fue lo automático, lo que estamos conociendo, automáticamente estamos declarando de la abundancia de nuestro corazón. Pero mire lo que dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Cuando nací de nuevo, yo no fui inmediatamente para hablar con los apóstoles, con Pedro, Juan, con los que ya estaban. Él no dice eso. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ese tiempo, yo digo, cuando él estaba en Arabia, fue un tiempo de, de donde el Señor siguió, como lo leímos en Jeremías, de ahora, de destruir y edificar. Durante ese tiempo, yo digo, él fue a la escritura, a la ley y a los profetas, y él comenzó a aprender de nuevo, porque él había visto el objeto de la escritura, el objeto del testimonio. Es que ahora a ir a la escritura otra vez, la escritura que es verdadero, que nunca cambia, no cambia la palabra de Dios. Pero ahora para ver este mismo quien él mismo vio de lejos. Y durante ese tiempo, un tiempo que no mi ministerio, no mi enseñanza, no mi doctrina, un tiempo de no yo, sino que él, yo digo como de esta manera, él tomó todo lo de él, lo puso a un lado y ahora, Señor, enséñame lo que me quieres enseñar. Y aquí vengo, como si nunca hubiera leído la escritura antes. Comenzando, yo lo digo de esta manera, comenzando de cero. Pero fue un tiempo apartado para el Señor. Durante ese tiempo, yo digo, él comenzó a ver la luz del testimonio durante ese tiempo, y durante ese tiempo, ese mismo luz fue una guía para volver su corazón, para ver la luz del mundo. Esto lo verme y de verme de aquí en adelante. A ver, hermana, ¿tenía una pregunta? El testimonio, no, en el testimonio, y después lo vuelve a retomar en Hebreos, dice la palabra que Dios le decía al pueblo, ya ustedes no tendrán necesidad de que nadie les enseñe, no le preguntarán a su hermano, sino que yo mismo les enseñaré. Pero cuando leemos esas palabras hoy actualmente, se dice, sí, Dios usa a los siervos de Dios para enseñar al pueblo. No Dios directamente enseñándote, sino que es por medio de las personas que están ahí. Pero si son personas que no tienen su corazón vuelto al Señor, que no les ha sido quitado el velo, que inclusive no pueden ver a Cristo en el Antiguo Testamento, sino que ven nada más historias, sino que ven nada más relatos y cosas así, como decía usted, van a ser ciegos guiando a ciegos. Pero el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros de tal forma de que muchos llegamos a la conclusión de que hay algo más que lo que ellos enseñan. Porque muchas veces se habla, pero a la hora de ver las vidas son cosas que no declaran lo que están hablando, ¿verdad? O incluso hablan cosas tan superficiales, tan solo de aquí abajo, que uno dice, y eso es Cristo, eso es Dios, eso es todo, no hay nada más allá, ¿verdad? Y nos inquieta a tal punto que decimos, no, Señor, tiene que haber algo más, ¿verdad? Y entonces ahí es donde uno empieza, Señor, háblame y revélame, ¿verdad? Y entonces él como que agarra eso y con permiso, ¿verdad? De una vez, donde usted quita la mano y usted dice, no, auxilio, ¿verdad? Haga algo porque yo veo que lo que veo en mí no me gusta, lo que está aquí adentro, yo veo y digo, uy, no, qué feo, yo eso no lo quiero,
pero cuando veo la palabra es otra cosa. Entonces, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y Él va, digamos, gracias al Señor, a nosotros nos puso a Luma inicialmente, ¿verdad? Cuando empezó a inquietarnos y todo eso hace muchos años, después a usted, ¿verdad? Y ahora podemos ver, al menos nosotros, cómo ya Dios nos empieza a hablar directamente y podemos ir viendo y compartiendo incluso hasta con otros, ¿verdad? Pero, como decía usted, la palabra no está presa, ¿verdad? La palabra no está ahí, pero sí se toma toda la palabra y no la creemos, como dice usted. Ahí dice, yo les enseñaré, no tendrán que nadie les enseñe. Ah, no, 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 son los hombres. De una vez le ponemos el alto y decimos, no, no es como dice ahí, no es porque Dios no va a venir a enseñarte directamente, cuando es una realidad. Sí, y eso es muy verdadero. Y es un parte del mismo, ¿cómo se dice? Coin. Déjame ver la palabra. Es acuñar, coin, como moderna. mode- ¿Cómo se dice en español? Moneda. Acuñar, moneda. Sí, sí. El otro parte está, ahorita lo leemos en Efesios, pienso que es. El otro parte es que hay unos cristianos, es verdadero, somos rebeldes. Y usan ese versículo para decir, no, yo no tengo que congregarme con otros hermanos y hermanas, yo no tengo que hacer esto, yo no tengo que hacer lo otro, y yo no tengo que oír tal y tal, o esto, lo otro. Pero Dios, a mí me preguntó un hermano, bueno, uno de los jóvenes de la iglesia, él está escribiendo un papel él está, sigue en escuela, y me preguntó, Jimmy, ¿qué es tu definición de un líder de Dios? Un líder hombre de Dios. Y ni pensando, ni tratando de pensar, le dije, bueno, uno que Dios ha puesto para guiarle a Cristo. Ese es un líder. En inglés se entiende, yo digo, se entiende la palabra más bien leader, es uno que va adelante guiando, lead a los demás. Pero si es de Dios, uno verdadero, ¿a qué va a guiar? Pues a Cristo. Si es de Dios, después sirve el propósito de Dios, siempre, siempre. Y en Efesios, déjame escudriñarlo. En Está hablando de la resurrección de Jesucristo, el apóstol, pero en Efesios capítulo 4, y muchos muchos lo miran con una mente natural, pero, pero lo voy a leer después, doy mi comentario, dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, hablando de Jesucristo, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar a todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un perfecto, a un varón perfecto, esto es Cristo mismo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo mismo. Esto es decir, si Dios lo puso para este propósito, para traer a la persona de su Hijo, el varón perfecto. Y durante la clase, no sé, sí lo compartí con los estudiantes de Berea. Les dije,
si le preguntara a alguien, a Moisés, pues Moisés, yo oigo que usted es un varón gigantón de Dios, o algo, mira, no soy digno de Moisés, algo así. Si viniera alguien y le presentara algo así a Moisés, Moisés confesara, no yo, sino Jehová. No mi mente, sino Jehová, la mente eterna. No mi obra, sino la obra de Jehová. No yo, sino Jehová. Y esa es la cosa, eso es lo automático de, como si aquí dice, él mismo constituyó a unos apóstoles. Si yo le dijera al apóstol Pablo, ¿verdad? Apóstol Pablo, eres un gran apóstol de los gentiles. Él me declarara, él volviera y me dijera, de qué mente se te entra eso? Porque él mismo también dijo nuestro gran apóstol de la fe, Cristo mismo, nuestro profeta. Todos estos títulos le pertenecen al Hijo de Dios. Todos los títulos. Ningún ministro de Dios se va a tomar ese título a sí mismo. Es imposible. Imposible. No lo puede tomar. Es como el apóstol Pedro y Juan, cuando Dios hizo un milagro y el cojo comenzó a caminar y a brincar y saltar, él solamente quería alms, perdón, no sé la palabra en español, a ver si lo encuentro. Eso es él quería algo de abajo. Dice, pidiese limosna. Él quería algo de abajo. Los apóstoles aquí estaban caminando arriba. Ellos le ofrecieron lo único que tenían para ofrecer. Y después un milagro. Él ahora está caminando, saltando, entra al templo y todos se congregan. Y después el apóstol Pedro, gloria a Dios, ya sabemos que él estaba mirando el rostro de Cristo. Ya sabemos dónde estaba morando su corazón, porque confesa lo siguiente: ¿por qué nos miras a nosotros como si nosotros en nuestra habilidad hicimos a este hombre poder caminar? No yo, sino Cristo. Sigue, este mismo Jesús que vosotros crucificaron, Dios mismo lo ha hecho Cristo, Mesías, Señor. Y ahí se abrió la puerta para que unos cuantos miles recibieran la salvación de Dios. Nunca es imposible que uno se jacte en la presencia de Dios. Es imposible, no se puede ser. No, no hay tinieblas en donde luz está presente. No hay. Y sí, siempre por eso estuviera tan glorioso si nuestro Señor levantara una generación que fuese obediente a su orden. Hermano, Sí, hermana. yo anduve por varias iglesias, anduve como 27, casi 30 años por varias iglesias, y tengo que decir algo. En todas las iglesias que estuve, hermano, viera que los hermanos sí que eran especiales conmigo. Me trataban de una forma tan amorosa, tan cariñosa, siempre, hermano, en todas las iglesias. No tengo queja en cuanto al trato personal, en cuanto al trato conmigo, ¿verdad? Muy especiales, muy cariñosos, muy lindos. Y muchas veces ahí estuvimos en mi casa pasando dificultades económicas y todo eso, y los hermanos nos tendieron la mano, nos ayudaron, y nosotros muy agradecidos, ¿verdad? Con ellos, muy lindas eran las hermanas y los hermanos, todos, hermano, pero tengo que decir la verdad, me quedaron debiendo
se quedaron cortos, hermanos. Yo les agradezco todo ese cariño y de todo, pero no me llegaron a lo que yo verdaderamente necesitaba. Y así pasa, pasa muchas veces. Yo tengo muy lindos recuerdos de mis hermanos. Bueno, no volví a la iglesia y nunca más volví a saber de ellos. Nunca más. Ya tengo años de no congregarme, ¿verdad? Pero guardo muy lindos recuerdos, muy especiales. Pero en lo que yo andaba buscando y necesitaba, no, hermano, ahí sí que no. Entonces, el Señor me habló por medio de las escrituras. Ahí yo empecé a ver que las cosas no eran así, que había mucho más y que a mí me hacían falta mucho más, ¿verdad? Que yo apenas había nacido de nuevo, que apenas yo estaba ahí, dando mis primeros pasitos, con el Señor, ¿verdad? Acercándome a Él y esto. Pero hasta ahí, no sé, las demás personas y todo, pero conmigo sucedió así. Y sí, yo digo, es lo mismo para todos. Cuando una alma nace de nuevo, recibimos una vida y esta vida le ayuda a todo el mundo, haciendo lo que es necesario para poder hacer lo que es necesario. Sí, Y si así lo experimenté yo cuando nací de nuevo, yo quería compartir con otros, yo quería ayudar a otros, pero yo solo estamos limitados de la ayuda que ofrecemos, sí, porque la ayuda que ofrecemos siempre va a ser de lo que estamos mirando y conociendo. Si yo no estoy si yo estoy conociendo con mi mente natural, después yo no veo todas las cosas bajo de los pies del Señor. Pero por la obra del Espíritu Santo, cuando mi corazón vuelve, yo miro a Cristo, aunque con ojo natural no se mira todo bajo sus pies. Yo miro a Cristo y todo está bajo sus pies, aunque con lo natural no se mira así. Y si no estamos mirando a nuestra salvación, después estamos tratando de ayudar, pero todo ese ayudo es aquí abajo. Y es muy triste porque ahí comienzan muchos ministerios de hombre para ayudar aquí abajo, Y yo lo vi porque así me lo mostró el Señor. Tirita, Band-Aid, tirita. Si te cortas, te pones un Band-Aid, un tirita. Bendita, curita. Curit, ajá, ¿Curita? una venda. Una venda, sí. Ujú. Sí. Así, cuando yo con otro hermano teníamos un ministerio, nuestro ministerio, para jóvenes del colegio, estudiantes del colegio, llegó un punto que yo comencé a mirar que todo lo que yo les estaba ofreciendo era una bandita para un problema más grande. Y después me miraba yo mismo que eso es lo que yo estaba aplicándome a mí mismo. Una bandita, pero yo tenía un problema más grande. Bueno, el problema es mi concepto del yo. Yo es el problema. No algo de mí, sino mí. Yo soy el problema. Y llegué al... hermano, y tal vez digan que uno es mal agradecido,
tal vez puedan decir que malagradecido se fue, pero es que no se trata de la vida espiritual, no se trata de cosas de aquí abajo. Es cierto que a veces hacen falta algunas cosas aquí abajo, pero esa no es la vida, eso no es lo necesario, no es lo que andamos buscando algunos, ¿verdad? Yo hablo por mí, yo andaba Sí. buscando otra cosa, ¿verdad? Sí, y nosotros hemos ayudado a otros, pero yo les he declarado, mira, esta ayuda es algo temporal, pero lo que Dios quiere hacer es algo más profundo. Y yo les comparto el propósito, yo les declaro el propósito de la ayuda, Sí, porque esta ayuda sirve esta otra ayuda más grande. ¿Cómo, cómo era la definición a quien Dios ayuda? Lázaro, al quien Dios ayuda. Pero está en nosotros desde que nacemos de tiene que nuevo. llevar a la otra, esta cosa tiene que llevar a la otra, Sí, a la mejor, ¿verdad? sí. La Y mejor solo, parte. sí. Y solo eso, solo reconocemos eso cuando el Espíritu Santo ha vuelto nuestro corazón al Señor. Después miramos que todo lo de Dios sirve el propósito de Dios. Y Dios hace lo que Él quiere ser cuando Él lo quiere ser de la manera que Él lo quiere ser, pero siempre es para servir su propio propósito. Y, es glorioso cuando miramos este propósito eterno, quien es Cristo mismo. Después miramos que todas las cosas obran juntas para un solo fin. Sí, sí es. Sí, y yo digo lo siguiente y es muy verdadero y pienso que lo he dicho varias veces, pero como es más probable, no es probable, sí, probable que un miembro de una iglesia, un cristiano que no va a la iglesia, oiga este evangelio eterno y tomarse de este evangelio eterno y recibirlo que un ministro, porque otra vez, siempre para nosotros, para todos va a ser un costo, siempre va a ser un costo, pero el costo no es nada en comparación. Para el alma que no ha nacido nuevo, el costo que le va a costar para recibir vida, bueno, le va a costar su muerte. No le va a costar nada, pero para el creyente que sí ha nacido nuevo, ¿qué le va a costar la verdad, la luz? Bueno, nos va a costar la mentira, nuestra mentira, que hemos declarado que es la verdad. Nos va a costar nuestros tinieblas, que hemos declarado que es la luz. Y otra vez, yo me recuerdo durante ese tiempo, el Señor no me permitía tratar de obrar un ministerio otra vez. Bueno, Señor, yo ya te estoy mirando en el testimonio, ya estoy mirando el testimonio de Jesucristo, ya estoy mirando tu Hijo. Ahora hay que edificar. Y el Señor, no. Y corriendo, boom, boom, no. Y le agradezco ahora al Señor porque hay una diferencia de hay una diferencia de ver el testimonio de Cristo versus ver la persona. Porque en solo mirando el testimonio de Cristo, y esto requiere un milagro de Dios, podemos comenzar a edificar, tener yo, ministerio para Dios. En presentando el testimonio de Cristo. Pero cuando por medio de la obra del Espíritu Santo nuestro corazón vuelve al Señor, ahora llegamos, no sé si decirlo de esta manera, pero ahora hemos llegado al fin. Ahora ya no es mi ministerio. Ahora ya no tengo que presentar una doctrina o una enseñanza de tal manera o de leerlo o de declararlo de tal manera.
no, ya no es nada de eso. Ahora si se declara algo y si es verdadero, va a servir este propósito para dirigir un corazón a Cristo mismo. Y todo, no es que todo cambia, pero cuando el corazón vuelve, cuando el Señor vuelve nuestro corazón el segundo y miramos ahora sin velo, con cara descubierta, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, it makes sense. A ver si se traduce. Hace sentido. Sí, tiene mucho sentido perfecto. Sentido perfecto es que ahora ya miramos lo que Dios ha estado haciendo desde que antes de la creación, declarando su Hijo, declarando su Hijo. Su Hijo siempre a la vista del Padre. Es que ahora ya no es un asunto de quién yo soy para el Señor o quién yo quiero ser para el Señor. Ya no es un asunto de eso. Ahora es un asunto de soy un vaso de misericordia con un gran tesoro. Y el Señor es el ministro. El Señor es el gran pastor. El Señor es el gran apóstol. El Señor es el gran profeta, el gran maestro, el gran evangelista. Todos estos términos lo miramos a quién le pertenecen. Y después está la persona más a libertad para dejar al Señor hacer lo que Él quiere ser. Ujú. Sí, claro, sí. Y como dije, siempre imagínese, hermana, si los ministros que no han visto al Señor, que aman al Señor, porque hay un amor, tenemos un corazón nuevo, es el corazón de Cristo, amamos al Señor. Antes ni amábamos a Dios. Sí, amamos al Señor, pero es ignorancia, tratando de servir al Señor aparte del conocimiento de Dios, aparte del conocimiento perfecto de Cristo. Pero imagínase si los ministros, por milagro de Dios, sus corazones volvieran al Señor. Qué tremenda cosa será, declarando el Evangelio eterno con un celo genuino, pero verdadero, no un celo de tinieblas. Celo por Dios, Sí, conforme a ciencia, dice Pablo, conforme al conocimiento de Cristo. sí, Sí, estuviera muy glorioso para el cuerpo de Cristo, porque Y qué tremendo, porque no, o sea, es que no estamos, el Señor nos está declarando y no nos está enseñando nada que no esté en la palabra. Todo está aquí, todo. Lo que pasa es que uno gira alrededor del hombre cuando está uno ciego, ¿verdad? Cuando tiene el velo de ignorancia, gira alrededor del hombre y todo es para él, en él, por él, como se enseña ahora. Y el otro gira todo alrededor de Cristo. Aquí el hombre puede hacer cambios. Abajo el hombre puede hacer cambios, el hombre tiene la potestad, usted tiene que hacer, usted tiene que buscar al Señor, usted. Pero en el Evangelio de Cristo, solo Él tiene el poder. Y entonces no queremos soltar ese poder que tenemos, que no tenemos de por sí, ¿verdad? Porque no podemos ni cambiarnos a nosotros mismos. Mentira. sí. Y y así nos creó, así creó Dios nuestra alma y nuestro corazón de estar sometidos a otro. El cuerpo de estar sometido a la cabeza, así lo ha hecho Dios. Es que queremos someternos a otra persona. La cosa es, estamos sometiéndonos a una persona quien no es la cabeza.
Y todo aquel, y no es, yo no, para los que están oyendo que nunca han oído estas clases, yo no estoy diciendo váyanse de su iglesia o díganle a su pastor. No, 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 no. Esa no es la Esos, intención, esa no es no, la idea. sí, eso es algo de abajo, pero es todo lo que que le hemos dado a una persona que podemos mirar con ojo natural. Si por el Espíritu Santo solamente se lo pudiéramos dar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Después tuviéramos una relación correcta con los líderes que Dios ha puesto. Después tuviéramos relación correcta con ellos con nosotros. Porque estuviera una cosa muy diferente en lo natural, digo yo, si Dios obrara en una generación para volver los corazones de sus líderes a su Hijo. Bueno, fuera como el libro de Hechos. Y yo no estoy hablando de milagros, que esto, lo otro. No, 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 no. No, yo estoy declarando que igualmente como el libro de Hechos, en la declaración de Cristo el Señor, del Evangelio eterno, el Evangelio de Dios. Y estuviera muy tremendo, muy, muy tremendo. Sí, porque la misma palabra dice, hablen todos una misma cosa, tengan un mismo sentir, que estamos en uno nada más, y lo declara a cada rato, que es lo que deben, tengan el mismo sentir que hubo en Cristo. Pero humanamente usted ve eso y es imposible, ¿verdad? Humanamente no se puede hacer. Es algo que solo Dios puede hacer. Si predicáramos y enseñáramos una misma cosa o a una misma persona. Sí, Pero no y es así. eso es automático de corazones viendo solamente una persona. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Declaramos lo mismo automático, pensamos lo mismo automático, obramos de misma manera automático cuando estamos mirando la misma persona, Jesucristo. Por eso no sé cuándo lo he dicho, cuándo fue la última vez que lo dije, pero si estuviera un miembro en una congregación en donde estaba, bueno, voy a decir Mateo como líder, declarando, enseñando al cuerpo de Cristo, y una persona tenía que irse y llegar a una congregación ahora donde está a lo mejor Marcos o Juan, no oyera algo diferente, oyera lo mismo, porque estos hombres, toda persona que está en la Escritura, que declaró con labios naturales o que declaró apuntándolo con manos o de cualquier manera que fue apuntado o declarado, todas estas personas vieron la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Miraron la resurrección y declararon la resurrección. Y mismo de Isaías, que estaba hablando yo hace rato, Isaías en un pasaje, no sé si fue Jesucristo, no fue Cristo quien lo dijo, pero estaban hablando de lo que estaba declarando Isaías, y Isaías escribió esto cuando vio su gloria. Automático, declarando el masculino singular, el Hijo de Dios. Y así será, así será. Y pueden haber buenas intenciones y tal vez muchos quisieran eso, quisieran que así funcionara, que así fuera, ¿verdad? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero por más esfuerzo humano, por más métodos, ¿verdad? Por más métodos, por más cosas Amor así. a Dios y buenas intenciones. Sí, no lo lograremos. Así no lo lograremos. Es imposible. Porque es que ya la obra está hecha. Ya la obra es de Cristo. Nosotros no le podemos ni añadir ni quitar. La obra está hecha.
Sí, es verlo a Él, porque ahí es donde está es, La meta. la meta, ahí es donde está el automático, ahí está todo. solo es automático cuando el corazón vuelve al Señor. Solo cuando volvemos el corazón a Él, sí. Sí, uno a veces hasta que se sorprende. Dios a veces lo toma de sorpresa a uno. Ah, cómo, cómo me ha cambiado el Señor. Pero no, yo sé que no es, el Señor no me ha cambiado a mí, es que el cambio está ahí. Y entonces a veces uno se sorprende de sus mismas reacciones, pero es el Señor el que le trae a uno todo ese resultado, ¿verdad? Ya las cosas no son tan difíciles, ya no se, no se hace tan difícil soportar a la hermana, ya no se me hace tan difícil reconocer algunas cosas o mis propios errores, ¿verdad? Pero es Cristo en nosotros, Cristo el enviado, el Hijo amado de Dios, el perfecto. Hermano, uno puede decir, Cristo es mi paz, Cristo es mi amor, Cristo es mi fe, Cristo es mi vida. Y uno puede decir, Cristo es mi perfección. ¿Puede decir uno eso? Sí, Oiga, es que eso lo siento como muy lejano. Y es Cristo. No hay sí, jactancia ahí, no hay jactancia. Yo puedo decir, Cristo es mi perfección. es verdadero. Ahora, a lo mejor alguien lo puede decir jactándose, pero es verdadero porque siempre va a ser, siempre si el corazón aquí está sometido a una mente natural, Ajá. siempre se requiere un milagro de Dios para que un corazón puede entender lo que está oyendo o entender lo que está leyendo. Siempre porque otra vez le digo el filtro, aquí está Dios declarando algo, pero nosotros con un corazón sometido a la mente natural, aquí está el filtro, es que Dios declara uno y nosotros entendemos dos. Dios declara a su Hijo y nosotros entendemos yo. Y es un milagro de Dios si un corazón oye la voz de Dios. Y es milagro de Dios si un corazón vuelve para ver la voz. Siempre, siempre. Y por eso ni el ministro se puede jactar en cómo él o ella compartió o cómo declararon o las palabras que usaron o el estudio que presentaron. No, 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 no. Es milagro de Dios si un corazón vuelve a su Hijo. Siempre, siempre. Porque siempre tenemos filtros. Y Dios declara algo, nosotros vemos algo diferente. Dios presenta algo, nosotros en nuestra mente pensamos que recibimos algo diferente. Y lo que Dios declara y lo que Dios presenta es siempre lo mismo, su Hijo. Hermano, vea, es que yo eso del filtro no lo he entendido mucho. El filtro que nosotros tenemos, los filtros que nosotros tenemos es para no dejar pasar lo bueno, por decirlo así, la verdad, para no dejar pasar la verdad, para no dejar pasar lo que es Cristo. Esos son los filtros que nosotros tenemos. Sí, es nuestra ignorancia. Ajá. Sí, Ya. sí. Porque Dios declara su Hijo y nosotros con un filtro natural, la mente natural, entendemos algo. Bueno, perfecto ejemplo. Dios con Moisés presentó el Evangelio eterno a su pueblo, pero su pueblo con un filtro de la mente natural
todo lo que recibe su pueblo es una lista de lo que debe ser y lo que no debe ser, lo que ellos deben de hacer y lo que ellos deben de no hacer. Cuando la decaloga, los 10 mandamientos, es con lo que le decimos los 10 mandamientos, está el evangelio de Cristo. Dios estaba presentando el evangelio de su Hijo, el quien siempre le agrada a su Padre. Y ese es perfecto ejemplo. Y hasta yo se lo puedo compartir con un hermano o hermana y me dicen, pues, ¿cómo que estás diciendo que en los 10 mandamientos se está hablando de Cristo? No. Yo tengo que ser o yo tengo que no de hacer. Pero esa es la misma frustración que tenía el apóstol Pablo cuando era Saulo. Lo que yo quiero ser, no lo puedo ser porque no soy Cristo. Y lo que no quiero ser, eso lo hago porque no soy Cristo. Tratando de aplicar el testimonio a un hombre falso, Dios no lo hace así. Dios no lo hace así. Así no lo presenta. Dios siempre presenta a su Hijo. Dios conociendo que hombre no va a entender, que hombre no va a comprender, que hombre no va a saber y hombre no va a ver. Pero Él es fiel, presenta a su Hijo y Él sabe que si Él no toma la iniciativa y hace un milagro en el corazón, después ahí se queda hombre en su ignorancia, muerto entre los muertos. Ahí se queda su pueblo, el creyente, la iglesia, con su ignorancia, caminando en tinieblas, siguiendo de caminar entre los muertos, haciendo obras muertas, aunque Dios mismo, con alas de águilas, los ha traído a sí mismo. Amén. Sin palabras. Sí, muy bueno, muy lindo. Sin palabras. Solo orar al Espíritu Santo, ¿verdad? Que haga Sí, la obra que Él sí sabe hacer en nosotros sí, y seguir orando por los demás también, sí, amén. para que el velo caiga. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Jimmy. Por nada, hermana. El examen estuvo muy bueno. Casi no lo pasé. Yo tuve 3 malas, no, 3 regulares. Yo tuve varias. 3 regulares. Y no salí tan mal. Estuvo así. Sí, muy bueno, muy bueno. Pero es bueno porque uno mismo se examina, ¿verdad? Les doy el ejemplo. Dios les presentó algo, comenzando con los 10 mandamientos. Hombre, en vez de mirar a Jesucristo como el objeto de la ley, se mira su propia faz. Es que si lo vamos a recibir el testimonio como una ley, o la escritura, si lo queremos recibir como ley, después vamos a mirar que es algo imposible de hacer. Nadie va a pasar. Sí, claro. Se pasó tiempo y los judíos, los líderes, los rabís, cambiaron cosas de la ley para que ahora puedan hacerlo. Ahora yo lo puedo hacer. Viene Jesucristo y dice, mira, viene Jesucristo, le dice a los que piensan que los están siendo, que son obedientes a dice Jesucristo, han oído que si alguno mata a su hermano, que es pecado, algo así. Pero Jesucristo dice, mira, si alguno está enojado con su hermano, ha quebrado la ley. Es que, y tristemente pensamos que es una ley más pesado que trae Jesús, pero no, es lo mismo para traer un corazón al punto de confesar, yo no soy, yo no puedo. Y después Dios puede presentar el yo soy.
el objeto de la ley. Amén. Sí. Muy bueno. Muy, Pero aquí, muy bueno, muy bueno. gloria a Dios. Camino que el Señor nos ha trazado y la meta, eso ha sido, no es la palabra fabuloso, ¿verdad? Eso ha sido maravilloso, No hay maravilloso. palabras para Sí. describirlo. Sí, fabuloso no, porque fabuloso es de fábula, ¿verdad? No va, no va. Pero maravilloso, sí. Es En maravilloso. Ezequiel, él les dice, los traigo a una tierra que fluye leche y miel, dice, y no hay otra tierra igual que esta, no hay otra mejor Amén. que esta. Sí, Es amén. lo mejor. Amén. Así es. Muchas gracias, hermano. Saludos a su esposita. Sí, le doy los saludos. Sí, Gracias. saludos. Muchísimas gracias, hermano. Por Nos nada. vemos, si Dios lo permite. Sí. Dios me los bendiga. Amén. Nos miramos Igual, en la gracias. siguiente clase.